déjame. Ahí lo tienes. Estamos iniciando grabación con el último módulo, el módulo 4 de nuestro curso. Profesor Petrascu está la palabra. Adelante, profesor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Alexis Mena, por esta oportunidad. El día de hoy vamos a concluir este curso de contabilidad de monedas extranjeras que hemos estado desarrollando dos sesiones y una sesión un poquito turbulenta, pero bueno, hoy vamos a estar viendo ya la parte final y la conclusión de este curso. Los invito cordialmente a hacer todas las preguntas que crean necesarias. A cualquier duda estamos dispuestos a ayudar, a colaborar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Les decía lo de economy stupid, les decía que es una frase que se utiliza mucho en muchos sectores para señalar lo que es esencial en una determinada situación. Y les decía que para los efectos de este curso, que pensáramos por un momento qué es lo que es realmente importante con relación al registro de las operaciones en moneda extranjera. Y les decía que hemos hablado de la NIC, hemos hablado de leyes, hemos hablado de muchas cosas, pero lo que es realmente importante en este escenario es el diferencial cambiario. ¿Okay? O sea, no se lo olvide este curso, lo importante es el diferencial cambiario. El cómo se registra, cuándo se registra, la presentación de los estados financieros, los efectos en cuanto al impuesto al valor agregado, los efectos en cuanto al impuesto sobre la renta y esencialmente este riesgo relacionado al impuesto sobre la renta del diferencial cambiario. Recordemos entonces que para los efectos de la administración tributaria, el incremento en los ingresos siempre va a estar aceptado y no así la contraparte en costos y gastos. O sea, hay que tener esencial cuidado en cuanto al diferencial cambiario sobre los costos y los gastos para que los mismos sean deducibles impuestos sobre la renta. Entonces hablábamos y ya nos metíamos en profundidades en cuanto a la NIC 21, hacíamos la diferenciación entre las dos diferenciales cambiarios, que son en cuanto a las partidas monetarias y en cuanto a las partidas no monetarias. Decíamos entonces que la NIC 21 en su párrafo 28 señala que las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de lo que se utilizaban para su reconocimiento inicial, ya se han producido durante el periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del periodo en que aparezcan, con las excepciones escritas en el párrafo 32. Más adelante vamos a ver qué dice este párrafo 32. Esencialmente la NIC 21, la norma lo que dice es todas las diferencias de cambio se registran en el ejercicio en que surjan o si vienen de periodos anteriores, se registra al momento de la presentación de los estados financieros. En cuanto a las partidas no monetarias, esta lámina es la que más tiempo debemos nosotros prestar atención, es el párrafo 30, y hay hay cuatro pequeños párrafos, cuatro conceptos que están allí, que están interrelacionados, que tienen que ver con el otro resultado integral o los resultados del periodo, y decía que si una pérdida o ganancia derivada por una partida no monetaria, es decir, un diferencial cambiario de una pérdida de una partida no monetaria, se va a registrar en el estado de resultados al mismo nivel que las operaciones que fueron originadas. ¿Okay? Entonces, si tenemos diferencial cambiario en operaciones de ingresos a través de servicios, lo vamos a registrar allí. O si tenemos un diferencial cambiario de gastos o de otras transacciones financieras, por ejemplo, lo vamos a registrar en la parte inferior del estado de resultados. Esto con el fin de evitar la posible manipulación de indicadores o resultados del ejercicio que puedan favorecer cierto tipo de posición en función de los usuarios de los estados financieros. Ese es esencialmente el sentido de este párrafo, ¿ok? Entonces,
Acá vamos a tener un ratito para las personas que están presentes, Richard, Alyandi, Melky. Si acá tenemos alguna duda para entrar en profundidad con los siguientes temas, en cuanto a si entendemos lo que significa el diferencial cambiario de las partidas no monetarias. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos. No, ahora sí, yo estaba esperando a ver si alguien hablaba, pero como nadie habla, yo con mis preguntas de pregrado. Mira, Adelante. a ver, lo que nos tratas de decir es que este diferencial cambiario que puede dar de la operación de un comercio o de una institución, lo vamos a registrar fuera de lo que viene a ser la relación del año o del mes o de lo que se esté registrando en el estado financiero para que no afecte la utilidad o pérdida del ejercicio. No, tiene que ver con la presentación de los estados financieros. Ah, La presentación, es decir, recuérdate que, por ejemplo, en el caso de las partidas monetarias, ellas, tú vas a hacer el registro en el mismo momento en que, por ejemplo, una cuenta por cobrar, cuando tú haces la actualización del diferencial cambiario en dos momentos, o bien cuando te la pagan, ¿verdad? O bien cuando no te la pagan y tienes que hacer una provisión al final del ejercicio. ¿Sí lo ves? ahora sí entendí. Al final del ejercicio, si tú tienes una cuenta por cobrar y tú la registraste, por ejemplo, en el mes de enero, y la tasa de cambio en el mes de enero, vamos a decir algo, era de 4, que no recuerdo realmente cuánto fue en enero, ponte que fueron 4,30, que era como se decía en la última reconversión, 4,30. Y al final del año de 2022 tenemos que la tasa de cambio es de 8. Tú durante todo el ejercicio o a final de mes tú hiciste unos cierres mensuales y vas a tener un cierre mensual, un cierre anual. Entonces, cuando al final del ejercicio, si no lo hiciste mensual, que deberías hacerlo mensual, tienes que esa cuenta por cobrar, si tú la cobrases, no vas a recibir a 4, lo tienes que recibir a 8. ¿Por qué? Y eso más adelante vamos a hablar, lo que es el cuerpo de la factura. Tú dices, esta factura se va a pagar en bolívares a los montos correspondientes a la tasa de cambio oficial. O sea, tú siempre señalas el monto en dólares o en petro, el monto que tú quieras. Entonces, al final del ejercicio tú dices, bueno, no cobré esta cuenta por cobrar, pero es 8, ¿vale? Es 8. Entonces tú tienes que hacer dos cosas, hacer un registro de diferencial cambiario, y si yo fuera tu contador te diría, pero ya va, oh, tienes todo un año que no has cobrado eso, o sea, eso tiene más de 200 y pico de días. Hazme un favor, registra también una provisión. ¿Sí me explico? Entonces vas a tener una provisión por cuentas incobrables. Esa provisión y ese diferencial cambiario, tú lo vas a presentar en los estados de resultados. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Sí, sí, cierto. Yo estoy Ajá. respondiendo y el micrófono está cerrado. Ah, No, sí. tranquila, tranquila. Entonces, tú lo registras en el estado de resultados, pero uno va en un sitio y otro en otro. ¿Sí me explico? Entonces, lo que te está diciendo, y ahorita vamos a ver el porqué de esto, vamos a hacer un ejercicio mental, es muy rápido para entrar a la parte de la contabilización. El diferencial cambiario por partidas no monetarias tiene que ser presentado como un efecto, ¿verdad? De las partidas que lo originan. No es que tú vas a enjuagar ganancias y pérdidas de una cosa, o sea, pérdidas y manzanas. No, tú lo tienes que registrar al mismo nivel del estado de resultado del ejercicio. ¿Vale? Ahora, fíjense, y aquí yo dejé un muñequito preguntándose, bueno, pero esto con qué se come o a partir de qué, por qué luce tan complicado esto? Bueno, a través del profesor Alexis, que ha sido mi profesor, si no lo saben, el profesor Alexis fue mi profesor en la maestría y en el doctorado. Hay ciertas razones con las cuales se analizan los estados financieros para poder hacer proyecciones, para poder tener cierta estrategia financiera, y yo tomé varios. Entonces decía, por ejemplo, rotación de inventario, tú divides el costo de lo vendido entre el inventario promedio. Y aquí estamos hablando de partidas no monetarias. En el caso de razones de rentabilidad también tenemos ventas menos costo de lo vendido entre ventas. Aquí estamos hablando de partidas no monetarias.
Igual cuando hablamos de rotación de activos total, estamos hablando de ventas anuales entre activos totales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el diferencial cambiario, si tú lo colocas al final del estado de resultados como simplemente diferencial cambiario que te afecta junto con la depreciación, ajá, y ahí está dando la mano, eso me parece excelente. Entonces tú puedes afectar la presentación de los estados financieros y puedes estar presentando una situación que te convenga, que conviene a la gerencia o convenga a las personas que están presentando los estados financieros y posiblemente el usuario de los estados financieros puede ser que dé una opinión distinta. Adelante, Manuel, te escuchamos. Buenas noches. Tengo una duda con respecto al entorno diferencial cambiario. Ajá. Tengo, por ejemplo, diferencial cambiario originado por la actualización de los bancos en divisas al cierre de cada mes, ya sea débito o crédito, la actualización, pero también tengo diferencial cambiario originado ya sea entre las cuentas por cobrar o por las cuentas por pagar, ¿verdad? Estos diferenciales cambiarios, en un caso específico, se creó una cuenta única que es ingreso por diferencia en operaciones en divisas. Sí. Esta cuenta es una cuenta de ingreso que se mueve por ambos lados, ya sea por el debe o por el haber, y que al final de cada mes queda con un saldo. Mi pregunta es, ¿se está manejando esto de la forma correcta o hay otra forma de manejarlo? Lo está manejando bien. ¿Por qué? Porque fíjate que tú estás hablando de operaciones, o sea, ganancias o pérdidas por diferencial cambiario, pero fíjate que estás hablando de partidas monetarias. ¿Sí te fijas? Me hablaste de saldo de cuenta de banco, partidas monetarias. Me hablaste de cuentas por cobrar, partidas monetarias. Y me hablaste de cuentas por pagar, partidas monetarias. ¿Sí lo ves? El asunto, y fíjate que hay dos láminas distintas, dos láminas muy diferenciadas, es porque la NIC te dice, ojo con las partidas no monetarias. ¿Por qué? Porque normalmente las partidas monetarias tienen un ciclo, o deberían tener un ciclo inferior a un año, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Ok. Eso es lo normal, eso es lo que debería hacerse, ¿no? Pues tienes una situación anómala, una situación que debes considerar una provisión, tienes que considerar una cuenta de evaluación de activos en cuanto a ese activo circulante o ese pasivo circulante, ¿vale? Entonces, lo que te está señalando la NIC es, en este escenario, si yo fuera tu auditor, un auditor de los estados financieros, no te daría, no le vería nada malo. El problema es cuando tú empiezas a confundir, que es lo que estamos hablando, partidas monetarias con partidas no monetarias, y peor todavía que conjugues esos dos y lo metas en una sola cuenta de estado de resultados. Entonces, en el caso que tú me estás hablando, si por ejemplo, tú y ahorita lo habíamos hablado por ejemplo de la NIC 29, que es la reexpresión de los estados financieros. Primero tú tienes que reexpresar para después expresar a través de la NIC 21, hacer la presentación a una extranjera. Entonces, tú tienes, por ejemplo, apartamentos, vehículos, activos, ¿verdad? Que tú reexpresas a través del IPC, etc. El uso de la NIC 21, vas a agarrar y decir, bueno, ¿cuál es la tasa de cambio en bolívares al cierre del ejercicio? Ya está. Y allí entonces esa diferencia tú lo pones aparte de las partidas monetarias. ¿Sí lo ves? Perfecto, tenía esa duda de verdad porque se me está presentando el caso con las partidas no monetarias y tenía esa duda si van directamente con cómo se mueve la otra cuenta. Ya veo profesor que Mena, disculpa que te interrumpa, Manuel. Profesor Mena, si está ahí, me acaba de aparecer un mensaje que dice que nos quedan 9 minutos para el curso, ¿yo? Para que esté pendiente, si se cae la señal, se genere de nuevo el link. 9 minutos dice el reloj. Terminará en 10 minutos. Ajá. Discúlpeme, mi estimado profesor. Unas 7:05. Deberíamos, ok. En unos 5 minutos.
Hay veces en que se corta y veces en que no se corta. Así que Ok. no nos preocupemos si estaba allí. Si no, generamos otro link. Exacto. Fíjense. Vamos a 5 minutos para que resumas alguna parte. Hacemos un paréntesis pequeñito Y arrancamos. y volvemos a conectarnos. Claro que sí. Ok. Fíjense. 5 minutos entonces. Atrás teníamos y decíamos que el párrafo 32, excepto el párrafo 32, ¿qué dice el párrafo 32? Bueno, el párrafo 32 habla sobre la inversión neta en el extranjero. ¿Qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, empresas transnacionales que reportan a casa matriz, que están en Venezuela, por ejemplo, el tratamiento contable es distinto. No se puede hacer una presentación de moneda extranjera para ciertas cosas, partidas monetarias, no. Tiene que hacerse en conjunto como una inversión neta en el extranjero. Entonces, este tipo de operaciones no va a ser tratada en este curso porque excede la intención y el objetivo. ¿Vale? Ese es el párrafo 32. Ahora, como les había adelantado anteriormente, la relación que hay entre la NIC 21 y la NIC 29, los párrafos 42 y 43 de la norma se señalan que el tratamiento que se debe realizar cuando la moneda funcional es de una economía hiperinflacionaria, es decir, Bolívar de Venezuela, a una moneda distinta, no hiperinflacionaria, primero usted tiene que hacer la reexpresión de los estados financieros en base a la NIC 29 y luego usted tiene que hacer la conversión a la tasa de cierre. Es decir, usted no piense que, por ejemplo, contadores públicos que te dicen, no, vamos a utilizar el dólar como moneda funcional y nos evitamos la 1029. Bueno, acá está parte de la razón del por qué les he dicho que yo no comparto ese criterio, porque está en Venezuela y necesariamente si tienes activos en Venezuela y esos activos están registrados en esos estados financieros, usted debe aplicar la 1029. Ese es parte del razonamiento para ese criterio. Acá le voy a hacer una presentación de cómo es la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, cómo es el archivo Excel, y para los efectos de la tasa que debe ser utilizada, si se fijan, allá aparece que dice venta ask. Esa es la tasa de cambio que ustedes deben utilizar a la fecha valor. En el caso que está acá presentado es el 30 de junio. Si ustedes va a hacer un cierre de los estados financieros al 30 de junio y va a convertir esas cifras, usted debe utilizar entonces ese valor que aparece allí, fecha valor 30 de junio, usted va a la página oficial del Banco Central de Venezuela, busca este archivo Excel y ve cuál es la tasa. Normalmente, usted debería, como un contador consciente, usted debería bajar ese archivo, quedarse con el archivo Excel o con por lo menos la pantalla y tenerlo dentro de sus papeles de trabajo, ¿sí? Para los efectos de cualquier auditoría, de que dentro de 3 años uno no recuerda de dónde sacó ese dato, pues allí lo tiene, ¿vale? Eso como recomendación de muchos años de profesión, yo se los recomiendo. Dejen la pantalla de donde tomaron la información. Y bueno, acá, como ya lo hemos dicho, los tipos de transacciones son 4. Quedan 5 minutos. Yo creo que a partir de acá ya empezamos entonces a hablar de cuáles son las transacciones. Fíjense, vamos a comenzar, creo que pues nos da tiempo para ver la primera, que es la facturación en divisas, que es el principal tema de este curso. Lo vamos a hacer a través de ciertos ejercicios. Me disculpan un poco si los valores no los he convertido, pero el ejercicio quedó así y creo que todavía sirve, tiene vigencia. Supongamos que tenemos una fecha de venta del 18 de junio del año 2021, esa es la tasa de cambio en aquel momento, que a los efectos sería 3,11 con la conversión, y decíamos que un precio de venta de $10, por lo tanto el precio de venta total sería de 31 millones, a los efectos serían 31 bolívares. Y fíjense estas preguntas que son las importantes. ¿Existe alguna diferencia? Y aquí le vamos a darle el micrófono abierto. ¿Existe alguna diferencia en los registros contables respecto a la contabilización de una factura en bolívares? ¿Cómo deben ser los registros en el auxiliar contable de las cuentas por cobrar? ¿En bolívares o en dólares? Puedo tener facturas que el cobro diga en dólares y otras que diga en bolívares. ¿Qué pasaría en ese caso? En el cuerpo de la factura tiene que establecerse
en qué moneda debe realizarse el pago y cómo debe cancelarse la nota de crédito y débito que se origina de esta diferencia. Aquí dejamos el micrófono abierto para estas 4 preguntas y después pasamos a la respuesta. ¿Ok? Si hay alguien que tiene una respuesta, dígame, profesor. Ajá. Justo el que te preguntaba hace ratico, creo que era José Manuel, acaba de escribir que se le fue la luz otra vez. Caramba. Sí, el sitio donde está es terrible. Vamos a hacer el paréntesis Y volvemos a enseñar. Y de arrancamos unos de nuevo. 5 minuticos, son las 7:11 a las 7:20 más o menos, para que cierro esto, guardo la grabación y, volvemos a conectarnos, pues. Excelente, profesor. Nos Ok. vemos en un ratito entonces. Sí, señor.